Saludos, bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy te presento el caso del pastor Flavio César, conocido por muchos, que le hacen una pregunta y no puede dar una respuesta. Una pregunta a la cual los protestantes no tienen solución. Usted lo va a escuchar. Déjame tus comentarios en la caja, que son muy valiosos, muy importantes, y estaré respondiendo en la brevedad. Así que clic y vamos para allá. Tema de la salvación, ¿tú crees que se pierde? Híjoles, es un tema muy controversial. Uh-huh. Es muy controversial porque pues hay personas que sí piensan que se pierden y hay otros que no. Me quieres meter en controversia, ¿verdad? ¿Quieres saber? Que yo creo es que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros tuviéramos que hacer algo, entonces no tendrían caso lo que Jesús hizo en la cruz. Porque la misma Biblia dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, no. Entonces, en ese proceso de transformación no podemos categorizar de que, entonces tú hiciste cosas más buenas que el otro, entonces eres salvo y tú no. Entonces tú estás poniendo tus propios estándares. Entonces, creo que nosotros somos salvos cuando nosotros reconocemos a Jesús y cuando también nosotros damos frutos en gratitud de que estamos reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras caídas. Entonces, cuando tú verdaderamente has recibido a Cristo como tu Señor, eso no lo puedes, ¿verdad? Y cuando lo están demostrando también tus acciones de tener necesidad de tener comunión con Él porque sabes que eres débil y que sabes que no puedes hacer nada. Que lo necesitamos. Claro. Sí. Es que sí es una línea ahí muy delgada. Y la gente se puede llegar a confundir incluso con lo que estoy ahorita comentando, porque entonces algunos van a decir, bueno, entonces es por los frutos. No. Sí, o sea, los frutos van a evidenciar de que realmente Jesús es tu Señor cuando tú dices, Señor, te necesito. Uh-huh. Esta es mi condición, o sea. Entonces, así es. Esa es la opinión de Pastor Flavio. Y bueno, ahí tienen las palabras de Flavio César, conocido por muchos. Y qué bueno que él mismo lo dijo y lo aclaró, que esa es su opinión, que él así piensa, porque realmente nunca dio textos bíblicos. A mí es lo que me extraña, que son pastores y hablan según su pensamiento, según su evangelio, pero nunca dan citas bíblicas, como que les da pena cargar la Biblia en público. Algo sucede ahí que no muestran capítulos y versículos. Qué raro, ¿verdad? Y según ellos son muy bíblicos. Vamos a comenzar con la refutación y a mí me encantó este video porque esta mujer que le hace la entrevista acaba de refutar a él y a todos los protestantes para que usted se dé cuenta que no tienen acuerdo en sus doctrinas. Por eso todos los días surgen más de 60,000 sectas, y pare de contar, movimientos religiosos que se hacen llamar iglesias de Cristo. Pero la pregunta es, ¿a cuál de todos esos locales yo tengo que irme? Porque ellos hablan que son la iglesia de Cristo, que son una comunión, que es la iglesia evangélica, la rama evangélica, pero ni entre ellos se entienden. Esta pregunta es fatal, así se los digo, fatal, contundente, mortal para los protestantes. Él mismo ya lo dijo y lo aceptó. Hay algunos que dicen una cosa, hay algunos otros que creen otra, y así vamos a ir con cada persona y va a ser un cuento de no acabar, porque unos van a pensar una cosa, otros otra. Pero ¿cuál es el mal de todo esto? Salirse de la iglesia y comenzar a hacer interpretaciones privadas. Vamos a comenzar con la refutación y aquí me lo puso en charola de plata. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Escuchen.
Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura, subráyelo por favor, ninguna es ninguna. ¿Qué parte no se entiende de eso? Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Esta advertencia del apóstol San Pedro, los protestantes no la toman en cuenta. Nunca le van a mostrar a usted estos textos bíblicos porque no les conviene. Pero la Biblia es clara y dice que ninguna profecía es de libre interpretación. Y ahora el problema es que ellos no obedecen este texto bíblico y por eso hay más de una interpretación. Hay 5, 6, 7, 8, pare de contar. Ni entre ellos, repito, se ponen de acuerdo. ¿Y por qué es tan delicada esta situación? Porque más adelante nos dice en el capítulo 3, versículo 16, lo escribe también en todas sus cartas, cuando habla en ellas de esto. ¿Por qué? ¿Por qué será tan delicado esto? Hay en ellas, es decir, en las Escrituras, algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan, sí interpretan, pero torcidamente para su propio daño, como también lo hacen con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Qué hubo? El pacatazo para Flavio César y para todos los protestantes. Esta es la pregunta que ningún protestante te va a responder claro y preciso. Ustedes lo escucharon, él mismo dijo, regresen el video, y dice, puede que hasta mi explicación también a ustedes los confunda. Pues sí, hermanos, porque realmente ellos no tienen la verdadera interpretación, no tienen la autoridad que sí tiene la iglesia para interpretar. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. Ellos simplemente sacan lógicas y así trabajan ellos, lógica tras lógica tras lógica, pero nunca te van a mostrar estos textos bíblicos. No tienen respuesta para la pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué dice la iglesia? La iglesia enseña que sí se puede perder la salvación si nosotros no nos ponemos las pilas aquí en este mundo. Podemos perder la salvación. Y ahorita les voy a comprobar con Biblia, porque a mí sí me gusta comprobar con capítulos y versículos. Y vamos a pasar a las Sagradas Escrituras y le voy a compartir 2 textos bíblicos. No se lo olvide, anótelos. En cuanto al tema de la salvación, hay muchísimos pasajes explícitos, claros. Yo no sé por qué la mitad de protestantes piensan eso. Bueno, ya les dije por qué. Porque andan con la libre interpretación y con su papá Martín Lutero. Pero vamos a ver qué nos dice. El primero, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mantente fiel y firme hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Entonces nosotros perseveramos. ¿Para qué? Para alcanzar ese premio, la vida eterna, la salvación, la corona de la vida. Lo que pasa es que ellos están confundidos. Te van a mostrar textos bíblicos. Se me viene ahorita a la mente aquel que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿de qué obras está hablando San Pablo? De las obras de la ley de aquel entonces, de las que estaban en el Antiguo Testamento, y con eso no alcanzaba. Además, nosotros estamos hablando de las obras de piedad, de las obras de caridad, de las virtudes teologales incluso. Nosotros tenemos que ser buenos cristianos. Y le van a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para tratar de explicarte esto, pero ni entre ellos se ponen de acuerdo. Yo he visto videos de debates de mismos evangélicos que andan debatiendo esto, valga la redundancia, andan debatiendo el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. Así que ni me vengan con supuestas explicaciones, porque yo no nací ayer y yo me conozco la doctrina de los protestantes y sé que en este tema, tal cual lo dijo este señor, están divididos. Segundo texto bíblico, muy corto pero contundente, claro, explícito. Mateo capítulo 24, versículo 13. Esto hace eco a mis palabras que les acabo de mencionar, pero que ahorita compruebo con Biblia, y no como Flavio, que solamente con su opinión. Dice, pero el que persevere, el que luche, el que siga en esto, el que cargue su cruz todos los días, hasta la muerte, como ya vimos, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hay una condición, hay una advertencia, tienes que perseverar hasta el final. De manera que Cristo ya pagó el precio. Es que la confusión de ellos
Es muy sencilla, pero ellos hacen un problemota. Cristo ya pagó el precio de los pecados. Cristo ya se entregó en la cruz. Él es el mediador entre Dios y los hombres, se entregó en la cruz, como dice la epístola a Timoteo. Pero para que se entienda, les voy a poner un ejemplo. Es como si usted trabaja en una empresa y resulta que el patrón le paga, pero no en efectivo, le paga con un cheque. Es un poquito más tardado, tiene que ir al banco, tiene que cobrarlo, pero resulta que ese día era feriado, no trabajó el banco por alguna razón y usted no pudo cobrar ese mismo día, pero el patrón ya cumplió, ya le pagó a usted. Y puede ser que en el camino usted pierda el cheque, puede ser que la de malas usted lo tiró, o usted mismo dice no quiero cobrarlo y lo rompe y lo tira. Dudo que pase, ¿verdad? Pero bueno, puede ser. Lo que quiero decir es que hay un riesgo, hay un peligro que ese cheque se pierda, a pesar de que el patrón ya le pagó a usted. Y ya dependerá si usted quiere cobrarlo o no quiere cobrarlo, será decisión suya. Tenemos libre decisión, hermanos. No somos unos robots, tenemos libre decisión. Cristo es muy respetuoso, Él toca la puerta. Si alguien escucha su voz, dice, Él entra y cenaré contigo. Perfecto. Y así como hay personas que sí quieren escuchar la voz de Cristo, quieren perseverar hasta el final, hay algunos que no, y dicen, yo me muero sin creer en nada de la iglesia, no quiero saber absolutamente nada de la predicación, se cumple pecado contra el Espíritu Santo. Y lamentablemente va a haber algunos también en la condenación, no sabemos quiénes. Si no fuera así, hágase la pregunta, ¿para qué el juicio particular? ¿Para qué entregar cuentas ante el juez? ¿Para qué el infierno, el castigo eterno? No tendría ningún caso. Por eso les digo, en este ejemplo, usted puede perder el cheque. Si lo cobra, felicidades, ya la pegó. Pero si resulta que lo pierde, si resulta que usted mismo no lo quiere cobrar, ese cheque, a pesar de que el patrón ya le pagó, se puede perder y usted no habrá cobrado absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Así es esto de la salvación. Son ejemplos. Con ejemplos nosotros nos entendemos también. Son prácticos, son didácticos. Pero los protestantes no entienden esto. Yo no sé qué parte no se entiende. Y por lo menos la mitad dicen, Cristo ya pagó el precio, ya no hay que hacer nada. Equivocados. El día de mañana viene la palabra de Dios y con esto refutamos a esta gente que anda pensando así. Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquí les queda como anillo al dedo a esa gente que piensa así. Protestantes, escuchen. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Se dan cuenta? No todo el que diga yo creo, así nada más. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hay obediencia. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esto de creer implica también obediencia, hacer lo que el Señor manda. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios. Ahí les hablan protestantes. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí les hablan protestantes. Y entonces les diré, no los conozco, jamás los conocí, apártense de mí, háganse para allá, agentes de iniquidad. Ahí está. Por eso les digo, no basta solamente con creer, hay que hacer lo que el Señor manda. Y los protestantes supuestamente leen mucho la Biblia, estudian, pero no hacen lo que Cristo ordena. Ahí está el problema y pueden perder su salvación. Entonces, hermanos, les he mostrado textos contundentes. Hay más, pero son videos cortos. Estoy simplemente resumiendo. Pero hay muchos textos que nos hablan de esta situación y que la salvación sí se puede perder si nosotros no queremos perseverar. Por eso, mucho ánimo, que tenemos que seguir en los caminos de nuestro Señor. Y ya para cerrar con broche de oro y darles el tiro de gracia a los protestantes, la pregunta sería, históricamente hablando, ¿siempre fue así? ¿Siempre se enseñó esta doctrina? ¿O será que entre tantas interpretaciones a alguien se le ocurrió? Pues lamento decirle que cree que es la segunda, que a alguien se le ocurrió por allá del año 1517 en adelante. Martín Lutero, el maestro, profesor y padre de los protestantes, les enseñó esta doctrina falsa.
Como su testimonio andaba muy mal de Martín Lutero, él buscó una interpretación que se ajustara a sus propias necesidades y inventó esto de salvo siempre salvo en sus 5 solas. Pero antes no estaba. En la iglesia primitiva eso no estaba, no corría ese pensamiento en los primeros cristianos. Ya se lo voy a comprobar, pero bueno, les cuento. Esto pasó con Martín Lutero. Fue un relajo porque ni entre ellos desde un principio se ponían de acuerdo. Había problemas entre arminianos, entre calvinistas, sínodo de Dors, y todo ese relajo fue una controversia porque no estaban de acuerdo. Por eso les digo, ¿quiénes son los que cambian la doctrina? Los protestantes, pero ellos no te lo van a contar. Flavio tampoco lo sabe, lo engañaron. Pero vamos a ver qué nos dice los documentos históricos. Solamente les voy a dar 2 para que usted los pueda leer con tranquilidad. Está registrado en la Historia Universal, usted los puede leer sin problema. La Didache nos dice en el capítulo 16, párrafo 2, lo siguiente: porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Lo mismo que decía la palabra de Dios, perseveren hasta el final. Ahí está. Y hablamos de la Didache, documentos históricos que también varios protestantes los aceptan. Vamos a ver qué nos dice el pastor de Hermas, padre apostólico. Estos documentos son de los padres apostólicos, de los primeros años. Vean lo que dice. Cristianos que habían creído, pero pierden su salvación al apartarse del camino de la fe y de la obediencia. Uy, no. Esto confirma lo que yo les dije, creer no solamente es decir Cristo y ya, sino implica obediencia. Y el pastor de Hermas me está dando la razón. Repito, a ver protestantes, a ver si así. Dice, ve a cristianos que habían creído, pero pierden su salvación. Pues no, que no se pierde, ¿quién nos entiende? Al apartarse del camino de la fe y de la obediencia. Se extraviaron, se perdieron, le creyeron a su padre Martín Lutero y así se están condenando muchas almas. El día de mañana, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, ni los conozco, ni te acerques, háganse para allá, porque no los conozco. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y con esto ultrapacateamos a este señor y a los protestantes, porque esta es la pregunta que ellos no pueden responder. Y le dan vueltas y vueltas y vueltas. Pero Alex ya los conoce. Como ya conozco la técnica, yo los freno. Y con esto los refuto. Y es así como llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y mucho ojo, dale otro clic en activar en todas. Y así no te estarás perdiendo de ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.